Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. For God's sake, this man cannot remain in power. Acabo de enterarme de un dato clave sobre la guerra entre Rusia y ese país que no puedo mencionar aquí en YouTube, y no me podía quedar sin comentarlo contigo porque me di cuenta de que la situación es mucho peor de lo que pensábamos y el nivel de propaganda es tal que se hace muy difícil saber quién está diciendo la verdad. Pero ya verás cómo se unen ciertos escándalos políticos entre Trump, Biden y Zelensky, el presidente del país en guerra, con la crisis energética, el colapso de Europa, atentados terroristas y el misterioso sabotaje al gasoducto que conecta Rusia con Alemania por el que se acusa a Putin. Para eso te voy a presentar los hechos verificables tal cual como son, para que tú puedas sacar tus propias conclusiones, porque de verdad que esto es muy preocupante. Mientras nos tienen distraídos con Instagram y Netflix, nuestros políticos están permitiendo que los grandes actores de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, se armen hasta los dientes, destinando sus presupuestos de guerra sumas excesivas de lo que le quitan a sus ciudadanos en forma de impuestos. Y en ese contexto resurgen viejos sentimientos de odio en la población, alimentados, claro está, por la preocupante censura y propaganda que venimos mencionando desde videos anteriores y que ha dividido el mundo a nivel informativo, y que ha llevado que de forma oficial me llegara un email diciéndome qué información puedo decir aquí y qué información se tiene que ocultar. Y en el tema militar, al igual que los demás países involucrados en el conflicto, Estados Unidos no se queda atrás. Para esos fines, Biden llegó a solicitar al Congreso aumentar nuevamente el tope de la deuda y seguir imprimiendo dinero, a pesar de la alta inflación, porque en sus palabras, Basically, we're out of money. aquí vemos la verdadera importancia de la geopolítica. Esto no lo explican los libros de economía ni lo enseñan en la universidad. Lo que estamos viendo es cómo se quita la máscara del sistema, como dijo muy bien Juan Ramón Rayo en un video, y vemos una realidad de intereses económicos que influencian sobre los estados, quienes están dispuestos a sacrificar a la población, ya no obligándola a enlistarse en el ejército, sino acabando con su nivel de vida gracias a la inflación y la escasez de productos, aunque algunos países todavía mantienen el servicio militar. Y ante todo esto tenemos a BlackRock, la mayor corporación gestora de fondos de inversión a nivel mundial, que en un reciente reporte a los inversionistas puso el riesgo geopolítico y militar en el punto de mira de lo que está por venir. Ya vimos en su momento como Biden anunció que los bienes confiscados a los millonarios rusos en el extranjero los están vendiendo como botín de guerra para financiar las armas que están enviando a la guerra. Armas que Biden va a visitar en las plantas de producción, tal como hacía el expresidente Roosevelt en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, para animar a la población en este esfuerzo de guerra que, según Biden, es patriótica y humanitaria. The miscalculation could occur. No one can be sure what would happen, and it could end in Armageddon. Y aquí ve BlackRock un gran peligro, que todo esto siga escalando y se salga de control. Y ya vemos señales de todo esto, con el envío de armas no solo defensivas, sino ofensivas hacia ese país. El empuje de la OTAN para que sean usadas para atacar territorios rusos. La llamada de Zelensky a Estados Unidos para que bombardee directamente a Rusia. Y del otro lado del mundo, China preparándose para el conflicto también. Pero para entender cómo llegamos aquí, cuál será el resultado más probable, vayamos a lo que para fines de este video aparenta ser el origen de todo esto. Te voy a presentar 5 elementos que parecen demostrar cómo está entrelazado el poder económico con el poder político y cómo todo esto nos puede llevar a un desastre. Pero antes no olvides suscribirte al canal y así mantenerte informado de datos cruciales que no encontrarás en ninguna otra parte, siempre con la intención de que saques tus propias conclusiones. Y también compártelo con más personas porque lo que te contaré a continuación les va a volar la cabeza. Primero, vayamos por un momento a la guerra de Estados Unidos contra Irak. La propaganda llegó al extremo de que se entrenó a una joven para que presentara testimonio falso ante el Congreso de las atrocidades por parte de Irak en 1990. Posteriormente, la invasión de Irak de 2003 fue justificada por el presidente y toda su administración, asegurando que allí habían armas de destrucción masiva y que Irak tenía una relación directa con los ataques del 9/11. Literalmente, tanto la CIA como el Pentágono presentaron pruebas que se llevaron ante Naciones Unidas y que posteriormente se demostró que eran todas falsas. The war on terror is not confined strictly to the Al-Qaeda. The war on terror involves Saddam Hussein. Y en aquel entonces, como en la guerra actual con Ucrania, jugó un papel importante el llamado movimiento neoconservador, representado por Victoria Nuland, un importante personaje de esta historia, quien llegó a ser embajadora de Estados Unidos ante la OTAN y estuvo empujando tanto el inicio de la invasión a Irak como el expansionismo de la OTAN que mencionamos en un video anterior y que el mismo director de la CIA en una reciente entrevista confesó que fue una de las razones que llevó a Putin a iniciar la guerra actual. And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq.
of Ukraine. Iraq. Anyway. Segundo, vayamos ahora a un escándalo relativamente reciente. Todo comienza con la información revelada por la laptop del hijo del presidente de Estados Unidos, que todo el poder del gobierno estadounidense presentó como pura desinformación rusa, incluyendo la CIA, el FBI y el Pentágono, pero que luego se demostró que era 100% real. Y en su momento vimos censura de todo tipo, tanto en los medios tradicionales como en los algoritmos de las redes sociales, a un nivel tan grande que pudo haber alterado los resultados de las elecciones en Estados Unidos. No sé si recuerdas toda la controversia cuando Donald Trump le pidió a Zelensky que investigara los negocios de Biden y su hijo en aquel país que no puedo mencionar. Pues, una vez pasadas las elecciones y declarado Biden ganador, se revela que los contenidos de la laptop eran reales y se encontraron unos correos que muestran la intermediación del hijo de Biden en el financiamiento de laboratorios biológicos en aquel país por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿Trump finalmente sí tenía razón? Hasta se acusó al gobierno chino de desinformación cuando hizo la denuncia de los laboratorios ante la comunidad internacional. Pero nuestra amiga Victoria Nuland no pudo negarlo ante el Congreso. Veamos. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. Y esto no es algo de ahora, sino de larga data. Vamos con el tercer punto. ¿Recuerdas el golpe de estado de 2014 en el país que no puedo mencionar, que inició todo este lío en el que estamos metidos y que terminó con la anexión de Crimea por parte de Rusia? Eso lo contamos en otro video. Pero mira quién estaba allí presente orquestando el golpe. Y conste que no es una interpretación mía, literalmente se filtró una llamada entre nuestra amiga Victoria Nuland y el embajador de Estados Unidos donde estaban planificándolo todo. Y luego empezaron a entrenar miles de soldados, entregar armamento y muchísimo dinero, que era una de las quejas principales de Trump en su momento. In fact, they raided one of the most corrupt countries in the world. And I don't like giving money to a country that's that corrupt. Número 4. A medida que avanza la guerra, comienzan los atentados terroristas. Claro, la narrativa que se ha impuesto es que Rusia va perdiendo la guerra. Eso será tema de un próximo video, pero lo que quiero resaltar es cómo el país más débil hace lo posible por defenderse, incluso utilizando este tipo de tácticas. Primero, uno de los principales asesores de Putin fue objeto de un carro bomba, atentado en el cual murió su hija. Se intentó posicionar la narrativa de que había sido un autoatentado de Putin, pero posteriormente, ante la aparición de evidencia, la CIA se desvinculó y acusó al país que no puedo mencionar. Luego vimos el atentado con carro bomba también al puente de Crimea, que Zelensky y su gobierno básicamente aceptaron culpabilidad y hasta celebraron públicamente. Pero la respuesta de Putin lamentablemente fue brutal y se hizo sentir de inmediato. Y vayamos ahora al punto número 5, la explosión que parece haber dejado a Putin sin poder de negociación frente a Europa. Me estoy refiriendo al demostrado sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, a través de los cuales Rusia suplía el tan necesario gas para la economía europea, que como hemos dicho en videos anteriores se estaba integrando económicamente con Rusia, aprovechando esa energía barata. Desde el principio, claro está, Estados Unidos mostró fuerte oposición a estos gasoductos como parte de su estrategia con Europa. Esto lo dijeron abiertamente y por años. El mismo Trump se jacta hoy de las advertencias que le hizo Alemania en su momento. E incluso Condoleezza Rice, que fue secretaria de Estado de Estados Unidos, por allá por 2014, cuando nuestra amiga Victoria Nuland estaba ocupada con el golpe de Estado, Condoleezza planteaba que el objetivo siempre ha sido romper esos lazos comerciales entre Europa y Rusia y hacer que Europa dependa del gas estadounidense, a pesar de que lo paguen mucho más caro. También podemos ver aquí un informe financiado por el Pentágono que justamente planteaba acabar con el gasoducto. Y proféticamente muchos de los acontecimientos que han ido sucediendo, casi que al pie de la letra. Si te interesa te puedo compartir el archivo. Y luego tanto Biden como nuevamente Victoria Nuland dijeron abiertamente que se iba a hacer lo necesario para acabar con el gasoducto si Rusia atacaba a aquel país. A pesar del largo historial de planes y oposición al gasoducto por parte de Estados Unidos, se acusa literalmente sin ninguna prueba de ello a Rusia como el culpable. Y a todo el que se le ocurra siquiera hacer preguntas lo tachan de agente ruso de desinformación. Nada más mira lo que le sucedió al destacado economista y asesor especial de Naciones Unidas Jeffrey Sachs. The destruction of the Nord Stream pipeline, which I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and Poland. This is Jeff, speculation. we got to stop there. That's quite a statement as well. Why do you feel Absolutely. that was a U.S. action? What evidence do you have of that?
Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. Helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk, were circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another, we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference. He says, this is also a tremendous opportunity. It's a strange way to, it's a strange way to talk if you're worried about the piracy on international infrastructure of vital significance. So I know this runs counter to our narrative. It runs, you're not allowed to say these things in the West. But the fact of the matter is, all over the world, when I talk to people, they think the U.S. did it. Just to tell you, and by the way, even reporters on our papers that are involved tell me privately, yeah, well, of course, but it doesn't show up in our media. Incluso la misma CIA alertó secretamente a Alemania semanas antes del ataque. Pero ¿es todo esto realmente pura desinformación rusa o están nuestros políticos utilizando la desinformación para llevarnos a una guerra mundial con el peligro de un desenlace nuclear? Lo pregunto porque incluso la información que trasciende de medios oficiales occidentales es que Rusia intentó una salida negociada desde el principio, pero justo cuando se había llegado a un acuerdo, el presidente Biden envió al primer ministro del Reino Unido a presionar a Zelensky para que detuviera las negociaciones. Pero una de las cosas que me resultan más curiosas es la propuesta de Elon Musk para terminar el conflicto. Primero, repetir las elecciones de las regiones anexadas por Rusia, pero esta vez bajo supervisión de la ONU. Segundo, Crimea se mantiene como parte de Rusia y se le asegura el suministro de agua. Tercero, el país que intento mencionar aquí se mantiene neutral. ¿No consideras que esta es una solución más sensata que la que proponen los políticos? Cuéntame debajo en los comentarios. Pero lo que esto me recuerda son las palabras del ex asesor de la CIA y el Pentágono, Jim Rickards, acerca del principio del conflicto, cuando afirmó que esta es una guerra sin sentido, porque la única solución es aceptar las condiciones iniciales de Putin, es decir, que el país no se una a la OTAN declarándose neutral. La diferencia es que tendremos que llegar a eso mismo, solo que con ese país destruido y la economía de Europa sumida en una crisis. Sin embargo, para poner esto en contexto, hay que comprender cuál fue la dinámica de la OTAN luego del colapso de la Unión Soviética y qué papel juega China en todo esto. Lo que te cuento en el siguiente video, así que suscríbete si esto es de valor para ti. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy.